cómo hablar en público sin miedo. También le quería poner como subtítulo el arte de soltar tus ideas. Creo que es muy común que nos da miedo hablar en público, especialmente si vamos a decir algo que realmente pensamos, que realmente creemos, que de alguna manera nos identifica, sobre todo si es un tema personal y sobre todo si es un tema controversial, si es un tema polarizado. Y ese miedo nos hace, en pocas palabras, guardarnos. Pero más específicamente es autocensurarnos. Dejamos de compartir, dejamos de explorar, dejamos de ser auténticos, de ser transparentes. Y sin darnos cuenta, así como de la nada, sin realmente saber qué está pasando, dejamos de crecer. Nos estancamos más que nada intelectualmente. Y nos autosaboteamos emocionalmente también, psicológicamente. Porque esta cuestión de autocensurarnos básicamente tiene que ver con la medida de tu libertad interior. Y ahí es donde quiero poner de ejemplo justamente este canal, en donde yo lo único que estoy haciendo es una especie de práctica diaria. Y práctica es una palabra que es clave aquí. Porque ese es el propósito real de todo esto, es simplemente practicar. Y esa práctica para mí es un juego. Por eso quiero hacer, por ejemplo, empezar a hacer más videos así parado, empezarme a mover más, a sentir que tengo más libertad, aunque sea física, para que se pueda traducir a más libertad mental y llevar estos videos a un campo más juguetón, más libre, más abierto. Creo que esa apertura interna es algo que siempre debemos de tener hacia el mundo de las ideas en general. Y regresando al tema de hacer una práctica, yo estoy haciendo una práctica de simplemente explorar ideas, empaparme de ellas, profundizar, tal vez hacer un trabajo de simplificación y simplemente compartir esto. Pero es muy fácil y mucho más porque el ego empieza a crear como capas de significado arriba de todas las cosas. Y es muy fácil de repente decir o pensar que estás enseñando o que estás dando tu opinión o que estás de alguna manera sermoneando y se empieza a volver falso. Y creo que tiene que ver con una diferencia de ser dueños de nuestra verdad o ser dueños de nuestra opinión. Porque cuando hablamos como si nosotros tuviéramos la verdad, es cuando se empieza a perder esa postura más juguetona de simplemente agarro una idea, la tomo prestada, te la paso, me la pasas y no nos identificamos con la idea, no se vuelve algo que creemos o algo que estamos diciendo porque queremos convencer a alguien de lo que pensamos que es verdad. Y es muy importante que cuando tú necesitas decir algo que crees que es verdad, lo digas. Porque no decirlo, quedarse callado en la oportunidad de decir algo que crees que es verdad y ante la necesidad de decirlo, es a veces hasta peor que mentir. No tener el coraje de defender lo que creemos que es correcto cuando es necesario es peor que engañar a alguien a veces. Y en ese sentido, cuando estamos hablando en público y empezamos a confundir las ideas que estamos compartiendo con nuestra verdad,
y empezamos a hablar como si nosotros tuviéramos la verdad, es cuando se empieza a llevar más al campo de que ya estás sermoneando y ya te estás clavando demasiado, decimos en México, no te claves, cuando estás dándole demasiada importancia a defender lo que estás diciendo. Y ahí está la diferencia. Cuando queremos defender lo que estamos diciendo es cuando ya hay una identificación de por medio. Ya te identificas o piensas que la idea te da valor, que piensas que la idea te da como algún tipo de identidad o de característica especial por haberte asociado a una idea. Esto pasa mucho en el campo o en el mundo de la espiritualidad de la nueva era, cuando yo me siento superior por ser espiritual, o por creerme consciente, o por creer que yo estoy operando desde mi más alta vibración, o por pensar que mi conciencia está lo suficientemente despierta y por eso soy superior al que, entre comillas, está dormido. Todas estas son trampas del ego que sirven como ejemplo de en qué momento dejamos de ver una idea como una idea y la vemos como parte de lo que nos acompleta. Y ahí es donde a veces hasta nos perdemos amistades, perdemos relaciones familiares, o por lo menos la cercanía de las relaciones familiares, cuando empezamos, por ejemplo, a defender ideas de política o a defender ideas que son definitivamente controversiales y que tocan fibras sensibles, porque definitivamente cuando estamos hablando de estos temas está el futuro de la humanidad de por medio y a veces nos da ganas de defender lo que pensamos que es la verdad. Y al final, yo digo mucho esto, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿y cómo sabes? Yo digo, es que yo no siento que lo sé. Perdón, no siento que es algo que yo crea, es algo que yo sé. Y a veces, ahí es cuando la verdad nos puede llegar a confundir, porque hay muy pocas verdades absolutas. Y la mayoría de lo que pensamos que es una verdad que ya conocemos y que nada nos puede hacer cambiar de opinión, siempre tiene capas de complejidad que nunca sabes si estás completamente parado en terreno firme o no. Entonces siempre tener este cachito de humildad de decir, sí estoy muy firme en que esto es verdad, pero puede ser que llegue nueva información que me haga entender distinto las cosas. Siempre puede pasar esto, y especialmente si estás en una conversación con alguien. Siempre debe haber una apertura a que si te proporcionan la información necesaria, tú puedas cambiar de opinión. Si te dan los hechos, si te dan el contexto, si de repente la verdad te hace libre, primero la libertad interna de que puedas acercarte a la verdad y que la verdad te haga libre. Creo que este es el punto de todo este video, ¿no? La verdad no es de nadie, es algo que juntos buscamos y juntos encontramos, y no depende de nadie la verdad, es algo que existe, tú creas en ella o te guste o no. Entonces, al final, y esto es lo más importante, creo que esa libertad interna es ante todo la libertad de decir lo que los demás no quieren oír. Y tiene que ver con atreverse hasta a ofender a ese grupo de personas que no comparten lo que estás diciendo. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, entonces realmente todo está perdido. No hay verdadera libertad de expresión cuando nos autocensuramos.
No hay verdadera libertad de expresión cuando nos identificamos con las ideas y las estamos defendiendo como si fuera dogmatismo o creencia ciega.